Buen día, ¿cómo han estado? Yo espero en mi Dios que usted se haya dado la oportunidad de conocer cómo se cumplió la profecía de cómo nace la idolatría, porque ahora veremos por qué la humanidad sigue en la idolatría, aunque aquí se haya demostrado por medio de la Biblia que es el pecado que Dios tanto aborrece, como escrito está en Éxodo 34:14. No te arrodillarás ante otro Dios, pues Yahvé lleva por nombre celoso. Él es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyen tras sus dioses y les ofrecen sacrificios. Y queda confirmado en Deuteronomio 4:23. Guárdate pues de olvidar la alianza que Yahvé ha pactado contigo, y no te hagas ídolos, o sea, imágenes de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Sepas que Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Es increíble la sabiduría de nuestro Dios, pues emplea la palabra celoso para decir qué es lo que Dios tanto aborrece, y emplea esta palabra celoso porque es muy conocida por los humanos y sobre todo por la unión que se da entre un hombre y una mujer. Y para entender mejor, veamos qué quiere decir celoso. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Ese interés extremado y activo que alguien siente se da cuando se siente amor por una persona y se quiere que esa persona sea solo para quien siente ese gran amor y que no sufra, que no vaya a dejarnos por irse hacia otro amor. Y sobre todo si sabemos que ese nuevo amor le va a causar a la persona amada mucho sufrimiento, dolor, angustia, aflicciones y de manera muy especial que ese ser va a ir a sufrir por toda la eternidad, estando en sufrimiento constante en un lugar tenebroso llamado infierno. Este es el sufrimiento que Dios quiere evitar a sus hijos amados y se los advierte tantísimas veces en la Biblia. Que Dios les bendice grandemente. Página 1, Revelaciones 9. Habiendo analizado todo lo relacionado con el surgimiento de la idolatría, que muy claramente fue profetizado en la Biblia, como escrito está en Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer ustedes, no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Aquí está muy claro que a Dios nadie le ha visto, ustedes no vieron figura alguna, y que nadie sabe cómo es Él. Y de esto hay muchos versículos en la Biblia, entre los cuales se mencionará el que escrito está en Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Y este versículo anterior se complementa con lo escrito en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Lo que dice en el versículo anterior es referente a Jesús, que Él es la imagen de su Padre, que es Dios invisible. Eso quiere decir que no se puede ver y que por lo tanto nadie le ha visto. Y de nuestro Señor Dios Jesucristo no quedó ninguna imagen, estatua o figura de cómo era Él. Por eso las diferentes estatuas o figuras que han hecho de Él son diferentes, y esto usted lo puede comprobar muy fácilmente. Vea la estatua de un crucifijo en una iglesia y luego vaya a otra y verá que las facciones son diferentes. Vea una figura del Sagrado Corazón de Jesús y compárela con otro. Es más, hasta han hecho Cristos morenos crucificados. Aclaro, no es menospreciar, mucho menos discriminación. Lo que se quiere es reflexionar que no podemos decir que sea el verdadero, ni aún el mismo Jesucristo, porque no hay como podríamos decir un parámetro a seguir, un retrato, figura o estatua de cómo fue él realmente. Y esto es porque Dios, en su infinito amor y misericordia, no permitió que quedara imagen alguna de Jesucristo.
para evitar la idolatría, y que se adorara o que se le rindiera culto a una estatua o imagen hecha de barro, metal, madera o de cualquier otro material. Y es necesario hacer una aclaración muy especial, porque los idólatras, la excusa que dan es que una imagen es como el retrato de un familiar nuestro, que tenemos ese retrato o esa fotografía para recordar a nuestro familiar. Ahora le hago a usted la siguiente reflexión hipotética. Vamos a imaginar que yo tengo en la sala de mi casa una fotografía de mi mamá y un hermano mío tiene también otra fotografía de ella, pero en realidad es otra imagen, o sea, la fotografía de otra persona. Y cuando llego a casa de mi hermano, él me dice, mira, aquí tengo una imagen o fotografía de mi mamá. Y yo le digo, ¿dónde la tienes? Y él me dice, aquí está, que no la ves. Y yo le pregunto, ¿dónde? Y él me dice, aquí, que no la ves. Y mi respuesta sería, discúlpame, esa no es mi mamá, porque yo la conozco a ella y esa fotografía no es de ella. Esto me hace recordar una anécdota de mi esposa, mi querida Florecilla, que como nuestra casa está a media cuadra del templo católico de nuestra colonia, en una ocasión que iba a llegar la Virgen de Zapopan, y cuando esa imagen llega, los vecinos ponen gallardetes o colgantes y adornan toda la calle por donde va a pasar la imagen. Y nosotros, siendo cristianos, no pusimos colgantes ni adornamos el frente de nuestra casa. Y llega una muy querida vecina y le dice, Glorita, ¿cómo es que tú nos has adornado? ¿Que no sabes que ahora viene nuestra madre a visitarnos? Y mi esposa le dice, yo sé que va a venir la Virgen de Zapopan. Y la vecina le dice, pues ella es nuestra madre. Y mi esposa le dijo, perdóneme, pero eso no es cierto, porque si se refiere a la Virgen María, la que viene es la Virgen de Zapopan. Pues a ella me refiero. Y mi Florecilla le dijo, perdóneme con todo respeto, pero no es lo mismo, porque yo me llamo Gloria y si usted me dice Ana, yo no le voy a entender, porque no soy yo, porque mi nombre no es ese. Y todas estas confusiones son las que los idólatras les dicen a sus seguidores. En ningún momento podemos decir que los Cristos, ya sea crucificados o todos los demás, sea nuestro Señor Dios Jesucristo, ni que la Virgen María sea lo mismo que la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, ni la Virgen de Guadalupe, ni cualquier otra Virgen. Perdónenme, pero solo es necesario hacer una pequeña reflexión para poder entender esto. En información posterior se explicará cómo es que de la idolatría ancestral, considerando esos ídolos que por el desconocimiento del verdadero Dios hicieron los pueblos, naciones, regiones y culturas, pero que los seguidores de la idolatría enlazaron a esos ídolos antiguos y terminan validándolos con ídolos modernos para de esa manera seguir en la idolatría. Y esto está bien explicado en Deuteronomio 4:16. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con la forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Más claro no se puede expresar. Cualquier figura esculpida con forma de hombre o mujer o animal, aunque se diga que representa al Dios verdadero, a Jesucristo o a la Virgen María, no es otra cosa más que un ídolo. El problema a explicar es que a Dios Padre nadie le vio jamás, y que de nuestro Señor Dios Jesucristo no hay una imagen o retrato o estatua de Él que nos diga cómo era Él, y aún de la Virgen María no hay indicios de cómo era ella. Por lo tanto, cualquier figura, imagen, estatua o ídolo que se tenga de Dios Padre, de nuestro Señor Dios Jesucristo o de la Virgen María,
es solo eso, un ídolo. Por lo tanto, el llamado es a salir de la idolatría, dejando de adorar esos ídolos, en lugar de rendirle todo honor y toda gloria al verdadero Dios Padre y a nuestro Señor Dios Jesucristo, tomando en cuenta lo que Él nos dijo, que no nos dejaría, y escrito está en Juan 14:18. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Lo que es ratificado en Mateo 28:20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y como dice la parte final de este versículo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está que no lo vemos? Y esto es para que se cumpliera la profecía que él mismo dio en lo referente al Dios Padre, pero también referente a él mismo, como escrito está en Juan 4:21. Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y esta profecía era dada para todos, pero especialmente para el pueblo de Israel, que adoraba al Dios verdadero, donde había habido alguna manifestación de su presencia en tiempos antiguos. Por ejemplo, como fue el monte Sinaí, también conocido como monte Horeb, y sobre todo en el templo que le habían hecho para adorarle a él, y donde él se manifestaba. Pero como ese templo sería derrumbado, como Jesucristo también lo profetizó, y escrito está en Mateo 24:1. Jesús salió del templo, y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Y esta profecía se cumplió, como se han cumplido todas las demás profecías de la Biblia. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, quedando solo una parte del muro occidental, mejor conocida ahora como Muro de los Lamentos. Y esto se dio para evitar que el templo, el edificio, se idolatrizara y todo mundo queriendo buscar a Dios considerara que éste solo estaba en el templo, cuando nuestro Dios Padre, al igual que su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, y nuestro Señor Dios Espíritu Santo, es un Dios omnipresente, o sea que está en todo lugar, y no necesitamos ir a un pueblo, ciudad, país o cualquier otro lugar a buscarle, pues Él está en todo lugar. Y esto era precisamente lo que sus apóstoles, discípulos y todos sus seguidores nos dejaron de ejemplo, como escrito está en Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Como el templo no había sido destruido aún, iban al templo, pero ya no era el centro de atracción, como dice parte del versículo 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. También se reunían en sus casas y ahí alababan a Dios, porque ya nuestro Señor Dios Jesucristo nos había dejado dicho cómo es que se debería de adorar al Dios Padre, y también a Él y al Espíritu Santo. Muy claramente quedó escrito en Juan
4:23. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y para adorarle no es necesario ir a ningún lugar, como se hacía en esos tiempos, y escrito está en Juan 4:21. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Entonces, ¿cómo le debemos de adorar? Muy claramente queda explicado en lo que escrito está en Juan 4:24. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y todo esto se acrecentó en los seguidores de Jesucristo cuando ya no tenían el templo, porque como Él lo profetizó, este fue destruido en el año 70 después de Cristo, y ya no había templo. Por lo tanto, también se cumplió la profecía dada en los versículos anteriores, que a Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Para que usted pueda entender mejor esto, se aconseja leer el libro completo de Hechos de los Apóstoles, en donde está explicado cómo se le adoraba a Dios y a nuestro Señor Dios Jesucristo. Y usted se va a dar cuenta que ni sus discípulos ni todos los demás seguidores se hicieron una imagen ni una estatua de Jesucristo para adorarle. Y ellos sí pudieron haberla hecho porque conocían cómo era Jesucristo. Y es muy claro que en ninguno de los evangelios ni en las cartas escritas por los apóstoles se mencione que se hicieron ninguna imagen o estatua de Jesucristo. Teniendo todo esto tan claramente explicado y habiendo escuchado toda la información de Revelaciones 8, la pregunta es: ¿por qué la humanidad sigue en la idolatría? Esto es muy fácil de contestar, ya que es otra de las profecías que están escritas en la Biblia. Y todo esto se remonta al huerto del Edén, cuando la serpiente engaña a Eva y a Adán y a toda la humanidad, cuando les dicen que serán como dioses, lo que ha envanecido al hombre de tal manera que realmente se cree que puede ser como un dios, y esto lo ha llevado grandemente a la idolatría, porque piensa que él puede crear dioses con sus manos cuando hace imágenes y estatuas, las que cree que son dioses y las adora. Satanás astutamente le dijo a Eva, como escrito está en Génesis 3:4. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Y el hombre que Dios había hecho a su imagen y a su semejanza, como escrito está en Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y estando en gran bendición, en una verdadera comunión con su Creador, se dejaron engañar por lo que Satanás les dijo: entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. ¿Y de qué les sirvió? Sino solo de tropiezo, y después de la caída, por su desobediencia, entró en él el pecado, y su condición fue degradada, como escrito está en Efesios 4:18. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad.
Y esta contaminación le ha seguido desde ahí, en nuestros tiempos y hasta el fin de los tiempos, en que seamos redimidos todos aquellos que estemos haciendo lo que es agradable a Dios, como sucedió en Tesalónica, que algunos de los que recibieron el mensaje fueron receptores de la verdadera palabra, y esto es todo lo que está escrito en la Biblia, y dejaron la idolatría y se volvieron al Dios vivo y verdadero, como escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que Él resucitó de entre los muertos. Por su desobediencia y su maldad del hombre, Dios castiga a toda la humanidad por medio del diluvio universal, y quedan 8 personas como remanente del pueblo de Dios, siendo Noé y su familia. Pero el daño ya está hecho, el corazón del hombre ya está contaminado, y es por eso que Dios da la siguiente profecía, y escrita está en el primer libro, Génesis 8:21. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente, como acabo de hacerlo. Y después del diluvio, la humanidad reinició con Noé y su familia, pero poco tiempo después se apartaron del camino verdadero y volvieron al mal. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, anunció por medio de Moisés a un Salvador, que es la profecía del Mesías, como escrito está en Deuteronomio 18:18. Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuenta. Y esta profecía es anunciada, como escrito está en Isaías 7:14. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y lo del Salvador fue ratificado por el profeta, como escrito está en Zacarías 9:9. Salta, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Y esta profecía fue ratificada a José cuando le habla en sueños el ángel, como escrito está en Mateo 1:21. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también esta profecía fue ratificada a María, como escrito está en Lucas 1:30. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Aunque las personas en todos los tiempos no entiendan lo maravilloso y divino que es ver cumplirse las profecías escritas en la Biblia, a mí me impactan sus cumplimientos. Como lo digo siempre, no hay ningún libro profético que sus profecías se hayan cumplido con tanta exactitud como la Biblia. Y llegado el tiempo, el Salvador vino a este mundo, pero la maldad en el corazón del hombre lo sigue apartando del camino de salvación y comprometiendo su vida eterna a un sufrimiento eterno. Y la gran mayoría de personas prefieren mejor la idolatría
que acercarse verdaderamente al único Dios, como lo dijo tan claramente el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, como escrito está en primera carta a Timoteo 2:3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Pero cuando vino el Salvador, no le recibieron, y aún en estos tiempos le siguen sin recibir, como escrito está en Juan 1:9. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo, y estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él, este mundo que no le recibió. Y la profecía dada por Dios en Génesis 8:21, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Está ratificada por lo dicho por nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 3:19. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Y para mayor comprensión se anota también este versículo de la Biblia cristiana, haciendo hincapié que lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vuelvo a repetir cómo me impacta la Biblia, que se complementa cuando dice, y esta es la condenación. ¿Y qué es condenar? ¿O cómo se condena a alguien? Si no es a través de un juicio, como escrito está, esto requiere un juicio. ¿Y por qué se va a enjuiciar al hombre? Pues vea y analice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La perversidad actual se escuda en decir que si Dios realmente existe, no es un Dios castigador, que es un Dios amoroso, tolerante, y que si realmente es Dios, nunca va a castigar al ser humano, porque entonces dejaría de ser amoroso. La realidad es que tenemos a un Dios amoroso, misericordioso, tierno, compasivo, como escrito está en Salmo 86:15. Mas tú, Señor Dios, tierno y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor y lealtad. Pero ese Dios también es justo, como escrito está en Hechos 17:29. Si de verdad somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Ratificando así esta profecía, porque el hombre prefiere tener de Dios a un ídolo que al Dios verdadero, porque este Dios es omnipresente, o sea que Él está en todo lugar, y si es así, al hombre no le conviene, porque todo aquello que lleva al pecado siempre se anda haciendo a escondidas, y si ese Dios me va a estar viendo en todo lugar, entonces no me conviene tenerlo como mi Dios. Pero viene la segunda gran cualidad del único Dios verdadero y que nadie en este mundo puede tener. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Él todo lo conoce. Para Él no hay nada escondido. Entonces mucho menos me conviene como hombre tenerlo como mi Dios, porque el hombre miente de continuo para poder cometer todos sus pecados. Tratar de evadir su responsabilidad. Y como nadie puede saber si digo o no digo la verdad, entonces no me conviene tener a un Dios al que no puedo engañar. Y esto está ratificado
cuando el Dios omnipotente sacó con grandes maravillas y prodigios al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Y como ahí ellos vieron cómo tenían tantos dioses o ídolos, es que sucede lo que escrito está en Éxodo 32:1. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Imagínese nada más que un poco antes, en Éxodo 22, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Y aún habiendo ellos visto todas las maravillas y prodigios que el verdadero Dios, yo soy el que soy, había hecho para sacarlos de la esclavitud en Egipto, aún así la maldad que ya traen en su corazón los hombres los lleva a hacerse ídolos para adorarlos, sabiendo que nada son, porque han sido hechos por las manos de los mismos hombres y que no tienen ninguna potestad, porque ¿qué puede salir de divino si es hecho por manos de hombres, que por lo regular son pecadores? Pero estos hacedores de ídolos no se quedan sin castigo. Vea y escuche lo que Dios dice referente a ellos. Deuteronomio 27:15. Maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá: amén. Ahora continuamos con la idolatría en Éxodo 32:2. Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelo. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. ¿No le parece a usted algo inaudito que, habiendo visto las maravillas y prodigios que el verdadero Dios había hecho y de los cuales ellos fueron testigos, pero la raíz de la maldad del hombre es su pecado? Y aquí se puede ver claramente en el versículo 4. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Pero esto, ¿por qué sucedió? Pues nada más ni nada menos porque, aparte de la maldad en sus corazones, estaban contaminados por toda la idolatría que habían visto en Egipto y se habían acostumbrado a eso. Esto es como usted, querido escucha o lector, y que escucha esta información, pero aunque vea que la idolatría no es lo correcto, a usted no le interesa salir de la idolatría y se escuda diciendo: es que esto fue lo que me inculcaron mis padres, mis ancestros, y yo así nací y así voy a morir. Y hasta cierto punto, aunque no lo diga, lo acepta intrínsecamente: no me importa que mi alma se pierda. Pero sigamos analizando lo escrito en Éxodo 32:5. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Esto es tremendo, porque al ídolo que habían hecho le dan el nombre del Dios Todopoderoso. Es increíble que a algo que no tiene ningún valor le den el nombre de Yahvé y le hacen un altar. Ahora la pregunta es: ¿dónde usted ha visto que le hacen un altar a un ídolo? Y la respuesta la tiene usted.
Pero esto está emocionante. Sigamos con Éxodo 32:6. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber. Luego se levantaron para divertirse. Usted sabe dónde se le hace un altar a un ídolo y hacen fiesta y hay mucha diversión. ¿Qué le parece si va a un pueblo donde estén celebrando sus fiestas patronales? Y ahí va a ver todo esto. Y aquí viene lo fantástico de nuestro Dios, porque Él todo lo sabe, porque es omnisciente. Y escuche y vea lo que está escrito en Éxodo 32:7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Imagínese usted el gran dolor que sintió Dios al saber que el pueblo al que él escuchó sus oraciones y se dignó enviar a Moisés a rescatarlos, y los sacó con grandes maravillas y prodigios, y digan: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto, olvidándose de quien realmente los había sacado de su esclavitud y dando todo ese honor a un ídolo, un ternero, un becerro de oro, al que le pusieron Yahvé, el nombre del Dios Todopoderoso. Es muy comprensible la ira de Dios expresada en Éxodo 32:9. Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moisés suplicó a Yahvé su Dios con estas palabras: oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan: Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores, Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Así pues Yahvé renunció a destruir a su pueblo, como lo había anunciado. En estos versículos anteriores volvemos a ver el gran amor y la gran misericordia del Dios Todopoderoso, y por la súplica de Moisés no destruye a todo el pueblo. Pero sigamos analizando lo que escrito está en Éxodo 32:17. Josué estaba con Moisés y al oír el griterío del pueblo dijo: hay gritos de guerra en el campamento. Moisés le contestó: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Lo que oigo son cantos a coros. Al acercarse Moisés al campamento, vio el ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. Qué impactante es la maldad en el corazón del hombre. Al Dios que lo sacó con grandes maravillas y prodigios de su cautiverio en Egipto, no le dieron ni las gracias, pero a un ídolo hecho por las manos del hombre, hasta le cantan y le alaban y le hacen danzas. Y aquí viene otra vez la pregunta: ¿dónde ha visto usted que le canten y le alaben y le dancen a un ídolo? Y otra vez la respuesta la tiene usted. Y continuamos analizando lo que escrito está en Éxodo 32:20. Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó y lo machacó hasta reducirlo a polvo, y dio de beber al pueblo agua con este polvo mezclado. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te hizo ese pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mal. Ellos me dijeron: no sabemos lo que ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto.
Así que fabrícanos dioses que nos lleven adelante. Yo les dije, ¿quiénes son los de ustedes que tienen oro? Ellos se lo sacaron al instante de sus orejas y me lo dieron. Yo lo fundí y salió este ternero. En estos versículos existe una gran advertencia, y que un ex sacerdote, que ahora es cristiano evangélico, dijo cuando le preguntaron si ellos no sabían que lo que predicaban era mentira y que estaban engañando a muchas personas. Y él dijo que cuando están en el seminario, alguien hizo esta pregunta a sus mentores y la respuesta fue: ustedes no se preocupen, hay que darles o decirles a los feligreses lo que ellos quieren oír. Y esto fue lo que hizo el sacerdote, como escrito está en el versículo 32-22. Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mal. Ellos me dijeron: no sabemos lo que ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto. Así que fabrícanos dioses que nos lleven adelante. Y aquí viene la conclusión. ¿Por qué a los hombres les gustan los ídolos? Porque al Dios verdadero no podemos engañarlo, porque está en todos lados, porque es omnipresente. Y peor aún, Él conoce todo de cada uno de nosotros, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, porque es omnisciente. Entonces el hombre dice: esto no me conviene. Y el hombre mejor acepta un ídolo, porque es un pedazo de cualquier material, como escrito está en Salmo 115:4. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Tienen manos mas no palpan, pies pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Pero este ídolo, como carece de vida y de cualquier poder, entonces el hombre, con la maldad en su corazón, dice: ante este puedo pecar y ni cuenta se va a dar. Es más, en las iglesias es en donde más actos sexuales prohibidos se dan, y ahí hay muchos ídolos llamados santos, y los sacerdotes cometen sus pecados aún enfrente de ellos, y dicen: ¿qué me puede hacer si él mismo no tiene vida? Y esto no es invención mía. En los monasterios y conventos y en las iglesias, según noticias, hay mucho pecado, y usted lo puede confirmar con toda la información que hay al respecto. Pero que ni crean que no tendrán un castigo, porque lo quieran o no lo quieran, el verdadero Dios sí se da cuenta de la maldad del hombre, como escrito está en Romanos 1:18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por todas sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores, ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Esto está tremendo. Continuamos y concluimos con el pasaje de Éxodo que se está analizando. Tanto para los que inducen a la idolatría como a los que son inducidos porque ellos así lo quieren, porque los que hacen lo malo no se quedarán sin castigo, como escrito está en Éxodo 32:25.
Moisés vio que el pueblo estaba sin freno por culpa de Aarón. Como ahora no se burlarían de él sus enemigos, se colocó pues a la entrada del campamento y llamó en voz alta: «Vengan a mí los que estén por Yahvé». Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él. Él les dijo: «Esta es orden de Yahvé, el Dios de Israel. Colóquese cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento de una entrada a la otra, y no vacilen en matar a sus hermanos, compañeros y familiares». Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés, y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo a los levitas: «Ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre, tal vez con la sangre de un hijo o de un hermano. Por eso hoy Él les da la bendición». Esto que sucedió es impactante, y muchos, o quizás todos los que escuchen o lean esta información dirán: «Qué malo es Dios, porque murieron tantos». Y esto es parte de la información que ya anteriormente se les ha hecho llegar, y sobre todo cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto. En muchos pasajes hubieron grandes cantidades de personas que murieron por su desobediencia. Dios les había advertido y les seguía advirtiendo que lo que les pasaría si se iban tras otros dioses, y por la desobediencia hubo muchas muertes. Todo esto puede ver y escuchar en Revelaciones 3, sobre todo en la segunda y tercera parte. Pero todo esto que en muchas ocasiones no alcanzamos a entender, y hay muchas personas que dicen que no leen la Biblia porque no entienden por qué habían grandes matazones. Y en muchos casos así es, no se alcanza a comprender si no se lee todo el contenido del pasaje bíblico que se está leyendo o analizando. Pero todo está explicado en la Biblia, y en muchos de los casos está muy soportado y entendible, así como en el caso anterior, que había dado la orden Moisés, un hombre de Dios, que acababa de convencer a Dios que no los destruyera a todos por todo lo que habían hecho, como escrito está en Éxodo 32:27. Él les dijo: «Esta es orden de Yahvé, el Dios de Israel. Colóquense cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento de una entrada a la otra, y no vacilen en matar a sus hermanos, compañeros y familiares». Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo a los levitas: «Ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre, tal vez con la sangre de un hijo o de un hermano. Por eso hoy Él les da la bendición». El problema es que empezaron a haber hombres que no eran enviados por Dios, y empezaron a aprovecharse de todo esto para, en el nombre de Dios, matar muchas personas. Como aún hoy en día se sigue dando, que hay personas que en nombre de Dios causan actos terroristas que dejan grandes cantidades de personas muertas. Pero esto es la profecía que Dios estaba dando para cuando viniera su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo. Se pudiera entender mejor, pues Él vino a inculcar el amor hacia los enemigos, como escrito está en Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y como esto es muy extenso de explicar, se dará toda esta información en Revelaciones 10. Ahora le pongo un ejemplo muy burdo, o a lo mejor inverosímil. ¿Sería malo un hombre que le advierte a su hijo y le vuelve a advertir y otra vez le vuelve a advertir que si hace algo que él le está diciendo que no haga por su bien, y que si lo hace lo va a tener que castigar? Pero el hijo, sin importarle todas las advertencias, hace lo que su padre le había dicho que no hiciera, y como resultado el padre lo castiga. ¿Para usted este es un padre malo?
Pues quiero decirle que esto es algo similar a lo que nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, ha hecho con nosotros. Todo lo que Él quiere que hagamos nos lo ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita, que es la Biblia. Pero también nos ha dejado en la misma Biblia lo que vamos a recibir si lo desobedecemos. Otra explicación ilógica que dan los que enseñan y difunden la idolatría es que Dios mismo la implantó cuando dio a Moisés las indicaciones para hacer el tabernáculo y le dijo que pusiera querubines, como escrito está en Éxodo 26:1. La morada tendrá que ser hecha de 10 cortinas de lino fino, de color jacinto, morado y rojo, adornadas con querubines. Y así dio las indicaciones Moisés, y así se hizo, como escrito está en Éxodo 36:8. Entonces los artesanos más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada. Hicieron 10 cortinas de lino fino, retorcido, de color jacinto, morado y rojo, adornadas con querubines. Fíjese y tome nota usted que a un querubín Dios no dijo que se le rindiera culto y que se le considerara como a un Dios, ya que éste es tomado solo como un simple adorno, como también el rey Salomón había colocado querubines en el templo que construyó, como escrito está en Primera de Reyes 8:6. Los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza de Yahvé a su lugar, en la pieza más santa de la casa, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se ubicaba el arca, y así cubrían el arca y sus andas. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es cuando el hombre hace con sus manos una estatua o una imagen de un ser humano, animal o cualquier otra figura hecha de barro, metal, madera, hojarasca, cerámica, etc., para considerarla como un dios y por lo tanto rendirle culto, adorarla, venerarla y hasta volver a esa estatua o figura o imagen como un patrono de un pueblo, nación, región o cultura, y darle todo honor y toda gloria como a un Dios. Y lo peor de todo, olvidarse del verdadero Dios, creador de todo cuanto existe, para adorar aquella obra de las manos de los hombres. Y luego esta gran profecía es determinante que no se deben hacer imágenes ni estatuas de figuras humanas, como todas las que se han hecho de los astros del firmamento, la tierra, la naturaleza, etc. Pero aquí también se está considerando como los llamados santos, que son personas canonizadas, según esto declarados santos por la Iglesia Católica, y que luego son veneradas, adoradas y se les rinden cultos especiales como si fueran dioses. Y esos santos llegan a tomar potestad de pueblos o ciudades, regiones o países, porque los consideran como patronos o deidades excelsas y únicas. Pero vea y analice lo que escrito está en Deuteronomio 4:16. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Ahora viene la gran revelación. Si en estos tiempos en que las comunicaciones están a la orden del día, toda la información se tiene a la mano, las personas que escuchen y lean esta información se darán cuenta que es lo verdadero, pero aún así seguirán en la idolatría. Y la gran pregunta es, ¿por qué la humanidad sigue en la idolatría? Porque estamos en el reino del maligno, del diablo, el chamuco, Satanás, la serpiente antigua o como usted quiera llamarle. Y él es el padre de mentira, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 8:42. Jesús les replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí.
No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Y en este mundo actual, aunque existen todos los medios para investigar y saber lo que es una mentira o no, el hombre se ha vuelto acomodaticio y tomando en cuenta que le conviene más un ídolo porque no le va a pedir cuentas según él, pero Dios sí va a pedir cuentas a todos. Pero también estamos en el reino del maligno, como escrito está en Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. Y esto es ratificado cuando nuestro Señor Dios Jesucristo está con sus discípulos, como escrito está en Juan 14:28. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Y como estamos en su reino, o sea de Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, reina la mentira en este mundo. Y casi todos los medios de comunicación están siendo utilizados para no decir la verdad y sí decir la mentira en muchos aspectos de la vida cotidiana y de manera muy especial en lo religioso, porque esto es lo que el príncipe de la mentira quiere, pues su misión es no irse tan solo al infierno, sino tratar de ganar las más almas posibles, como escrito está en 2 de Corintios 4:3. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya sabe que él va a un lugar de sufrimiento eterno y su misión es ganar las más almas posibles de todos aquellos que quieran seguir en la mentira y sobre todo en la idolatría, porque él no tiene escapatoria, como escrito está en Juan 16:11. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y esto es mencionado en muchos versículos de la Biblia, como escrito está en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y esto queda ratificado en Apocalipsis 20:10. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero ahí van a ir a parar también los idólatras, que adoran demonios hechos por las manos de los hombres, como escrito está en Apocalipsis 9:20. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por esta plaga, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios, con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. El ser cristiano no es nada fácil, pero la recompensa que nuestro Dios Todopoderoso nos ofrece es inigualable e inimaginable, porque Él nos dice que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos, como escrito está en Apocalipsis 21:7. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Y como esto es muy importante, también lo anoto de la Biblia cristiana.
como escrito está en Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero vea muy bien lo que dice, será la herencia. ¿Pero para quién? Para el vencedor, el que se mantenga firme en los caminos del Señor, haciendo solo lo que está escrito en la Biblia, sabiendo que todo aquello que se hace que no está escrito en la Biblia no es de Dios, y muchísimo menos todo lo que es idolatría. Y aquí viene lo más impactante, que solo un versículo después de decir que Él es nuestro Dios y que somos hijos suyos, viene la gran advertencia, como escrito está en Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Y similar al versículo anterior, como esto es muy importante, también lo anoto de la Biblia cristiana, como escrito está en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero la idolatría no estriba nada más en esto de las imágenes y estatuas, de representaciones de hombres, mujeres, animales o cualquier otra cosa del universo que se haga para adorarla. Es también todo aquello que pongamos en un pedestal para adorarlo, antes que al Dios Todopoderoso. Y uno de los ídolos más asediados en nuestros tiempos es el dinero, como escrito está en Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Lo que es ratificado como escrito está en primera carta a Timoteo 6:9. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en las ruinas hasta perderlo. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Y todo esto lo expresó rotundamente nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos patrones, necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y para que no quede ninguna duda, vea, escuche y analice lo que dijo Jesucristo, y escrito está en Mateo 6:26. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y para que quede más claro, anoto también este versículo de la Biblia cristiana, como escrito está en Mateo 6:26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo cumplo con hacerle llegar esta información. La decisión es suya, si se da un tiempo para escucharla o no. Yo me quedo tranquilo, sabiendo que estoy haciendo lo que me toca hacer, como escrito está en Ezequiel 3:18. Si le digo al malvado, vas a morir, y tú no se lo adviertes, si tú no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Y esto no es solo para los que no conocen la verdad del Evangelio,
sino para muchos miles o quizás millones de personas que habiendo conocido la verdad y en muchos casos habiendo aceptado a Jesucristo como su Dios, su Señor, su Rey y su único y suficiente Salvador personal, ahora esas personas se han apartado del camino verdadero y van por camino de perdición, hacia la perdición de sus almas, hacia el sufrimiento eterno. Y sin temor a equivocarme, son miles, a lo mejor millones de personas que han dejado el verdadero camino, y por diferentes razones. A lo mejor ya no vayan a adorar ídolos por el conocimiento que ya tienen sobre esto, pero sí se han ido al camino de perdición, y para todos ellos es también esta información, como escrito está en Ezequiel 3:20. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Y queda implícito que si se amonesta al justo para que no peque, pero éste no hace caso, ciertamente morirá. Pero porque nosotros lo amonestamos a su tiempo, no se nos demandará la sangre de él a nosotros, los que le amonestamos. Le hicimos ver que lo que hacía era incorrecto y que iba a perder su alma, o que al morir iba a ir a un lugar de tormento, a sufrir por toda la eternidad. Así que si usted conoce a personas que se han apartado del camino verdadero, le pido de favor que les haga llegar esta información, porque su alma está en peligro de ir a un lugar de sufrimiento cuando partan de este mundo. Saludos y bendiciones.